El guerrero apache pagó por una noche especial, pero cuando ella lloró al desnudarse, no la tocó, la protegió. Esa noche, que debía ser su vergüenza, se volvió el inicio del amor más inesperado. El sol nacía sobre los campos secos del norte de México, tiñendo el horizonte con tonos dorados que apenas lograban ocultar la tristeza de la tierra. Era el año de 1854, y el viento arrastraba consigo el polvo de los caminos, el eco de los cascos lejanos y los murmullos de un país dividido entre el poder y el olvido. En medio de ese paisaje áspero, se levantaba la Hacienda Montiel, una construcción imponente de muros blancos y portones de hierro forjado, donde cada amanecer era igual al anterior, silencioso, rígido, sin esperanza. Allí vivía Elena Montiel, una joven mestiza de 19 años que había heredado solo el apellido, pero no el amor de su familia. Su padre, don Esteban Montiel, había muerto 3 inviernos atrás, dejando la hacienda en manos de su segunda esposa, doña Beatriz de Robledo, una mujer de rostro hermoso y alma endurecida por la soberbia. Desde su llegada, Beatriz se había encargado de borrar todo rastro de la hija del primer matrimonio, relegándola a la cocina, al establo y al desprecio. Elena dormía en una pequeña habitación junto a los sirvientes. Sus manos olían a jabón y ceniza, y su cabello oscuro, espeso, se recogía cada mañana con una cinta gastada. Pero ni la pobreza ni el cansancio lograban borrar de su rostro una luz serena, casi desafiante. Había algo en su mirada que ni la humillación podía apagar, una dignidad silenciosa que inquietaba a quienes la oprimían. A esa hora, cuando el gallo cantaba por segunda vez, ya estaba de pie. Salió al patio con un balde de agua y observó el cielo que clareaba sobre los mezquites. Respiró hondo, buscando en el aire la fuerza para soportar otro día. Dentro de la casa, la voz de doña Beatriz retumbó con el tono de quien da órdenes, no palabras. «Elena, ¿dónde está el café? ¿O también piensas holgazanear como tu madre?» La joven apretó los labios. Ya no respondía. Había aprendido que el silencio era su única defensa. Sirvió el café con cuidado, evitando el roce de las copas de plata, porque sabía que cualquier sonido sería motivo de castigo. Doña Beatriz la observó con frialdad. Vestía un corsé azul y llevaba un abanico de plumas finas, recuerdo de sus viajes a Veracruz. «Mírate», dijo con una sonrisa torcida. «Mestiza, con manos de criada y ojos de soñadora. ¿De verdad crees que alguien te miraría como mujer?» Elena bajó la cabeza, pero en su pecho un temblor silencioso comenzó a crecer. No era miedo, era algo parecido a orgullo herido. En el comedor los invitados comenzaban a llegar. Hacendados, comerciantes y soldados pasaban por la casa para ofrecer sus respetos a doña Beatriz, que se había convertido en una figura poderosa en la región. Todos hablaban de negocios, tierras y alianzas. Nadie notaba a la muchacha que pasaba con la jarra de vino hasta que uno de los hombres se detuvo a mirarla. «¿Y esa muchacha?», preguntó con curiosidad, mientras su mirada recorría el rostro de Elena. «No parece una sirvienta cualquiera». Doña Beatriz se rió con ironía. «Oh, ella es solo un error de juventud, la hija de mi difunto marido, fruto de su debilidad por una mujer del pueblo. Vive aquí porque soy demasiado buena para echarla». Las risas se esparcieron por la mesa. Elena apretó la jarra entre las manos, temiendo que su temblor la delatara. Mientras tanto, en el exterior, el polvo de los caminos comenzaba a levantarse. Los peones murmuraban algo sobre un forastero que venía del norte, un jinete solitario, de piel cobriza, hombros anchos y mirada tan fría como el filo de una navaja. Nadie sabía su nombre, pero todos habían escuchado hablar del guerrero apache que cruzaba las tierras sin miedo, reclamando justicia para los suyos. El murmullo llegó a oídos de los criados y a la cocina entró el rumor como un viento nuevo. «Dicen que el jefe apache viene hacia el pueblo», susurró una sirvienta, «que trae consigo 20 caballos y la furia del desierto». Elena levantó la mirada sorprendida. «¿Un apache?», preguntó en voz baja. «Sí, muchacha, un tal Cahuarete Noch, el más temido de todos.
Algunos dicen que ni el ejército pudo con él. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo distinto: curiosidad. Había crecido escuchando historias de los apaches, contadas con miedo o desprecio, pero en su corazón no había odio. Siempre había sentido que ellos, como ella, eran marginados por no pertenecer del todo a ningún lugar. Esa noche, mientras todos dormían, la joven salió al patio con una vela encendida. Se sentó junto al pozo y miró su reflejo en el agua. «¿Por qué nací aquí?», susurró al viento. «¿Por qué no puedo ser libre?». El eco respondió con un soplo suave, y una hoja cayó sobre el agua, rompiendo la imagen de su rostro. Era como si la naturaleza misma le dijera que su destino estaba por cambiar. A lo lejos, el ladrido de los perros anunció que alguien se acercaba por el camino principal. Elena alzó la vista. Una silueta se movía bajo la luna, un hombre montado a caballo, con la mirada fija hacia la hacienda. No podía distinguir su rostro, pero algo en su porte, esa mezcla de fuerza y calma, la estremeció. No sabía su nombre, ni él sabía que esa noche, sin hablar, había encontrado el rostro del destino. Antes de continuar con este amor de época, si tú también crees en los romances que sanan el alma, suscríbete, deja tu me gusta y comenta la palabra noche. Así sabremos que formas parte de esta comunidad que mantiene vivo el amor eterno. Al amanecer, el pueblo entero se estremeció con el sonido de los cascos sobre la tierra. El eco de los caballos resonaba como un tambor de guerra, y los niños salían de las chozas para ver al extraño que venía del desierto. Su nombre corría de boca en boca, envuelto en miedo y fascinación. Caguaré Tenoch, el guerrero apache que había enfrentado ejércitos sin inclinar la cabeza. Los hombres del pueblo lo observaban desde lejos, y las mujeres, desde las ventanas, sentían una mezcla de temor y curiosidad. Había en él una presencia que no necesitaba palabras: el silencio de quien carga con demasiadas batallas y la calma de quien no teme a nada. Su piel tenía el tono del cobre viejo, sus cabellos largos caían sobre los hombros, y su mirada, oscura, intensa, insondable, parecía venir de otro tiempo, de otra ley. Entró a la ciudad con paso firme, montado en un caballo negro como la noche. A su alrededor, los hombres callaron. Nadie se atrevió a interponerse. El sheriff del pueblo intentó recibirlo con autoridad, pero su voz tembló cuando el apache lo miró. «He venido a negociar caballos», dijo con un español pausado, de acento rudo pero limpio. «No busco guerra, busco trato justo». Los hacendados se miraron entre sí, desconfiando. Un apache pidiendo negociar era para ellos una provocación, pero el oro hablaba más fuerte que el prejuicio, y en los tiempos de sequía, incluso los orgullosos vendían su silencio. Esa misma tarde, doña Beatriz supo de su llegada. Estaba en la galería bebiendo vino con sus amigas cuando un criado anunció: «Señora, el jefe apache está en el pueblo. Dicen que ha traído 20 caballos y que busca hospedaje por unos días». El abanico de Beatriz se detuvo en el aire. «¿Un apache?», repitió con tono burlón. «¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo recibimos salvajes en nuestra tierra?». Pero tras esa frase altiva, una chispa de interés cruzó su mirada. El poder siempre le había atraído, incluso cuando venía envuelto en peligro. Mientras tanto, Elena escuchaba la conversación desde la puerta entreabierta. Cada palabra le caía en el pecho como una lluvia nueva. «Un apache», pensó. No podía evitar sentir que ese nombre traía algo más que caballos o comercio. Traía un presentimiento. Aquella noche, el cielo se encendió de estrellas y el aire olía a leña y tierra mojada. En la taberna del pueblo, Caguaré se sentó en silencio, observando los rostros curiosos que lo rodeaban. No bebía, no hablaba, solo miraba. Un viejo músico tocaba un violín desafinado y los hombres lo miraban de reojo, como quien observa a un lobo que podría atacar en cualquier momento. En un rincón, un comerciante ebrio se atrevió a hablar. «Dicen que mataste a 20 soldados tú solo». El apache no respondió. «Dicen que te hiciste jefe porque no le temes ni a la muerte». Nada, solo su mirada fija,
tan serena que incomodaba. «¿Y también dicen que vienes a negociar con mujeres de Hacienda?», se burló el borracho. En ese instante, Caguaré se levantó con una lentitud casi ritual. Nadie vio su mano moverse, pero el hombre cayó al suelo sin aire, con los ojos desorbitados. El silencio volvió a llenar el lugar. El apache dejó unas monedas sobre la mesa. «No busco pelea, solo respeto». Salió de la taberna, y el viento del desierto se llevó las risas y los murmullos. Elena, que esa noche había sido enviada por su madrastra al pueblo para llevar un recado, lo vio pasar. Él no la miró, pero la vela que ella llevaba en la mano titiló con fuerza, como si el aire se alterara a su paso. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella sintió que su corazón, acostumbrado al miedo, se despertaba por primera vez. El día siguiente amaneció con la hacienda más viva que nunca. Doña Beatriz había ordenado preparar un banquete. Los rumores decían que el guerrero apache había aceptado asistir, invitado por los hacendados locales, interesados en sus caballos. Elena no entendía por qué, pero su pecho se apretaba con una mezcla de ansiedad y presentimiento. Mientras ayudaba en la cocina, escuchó a las mujeres comentar: «Dicen que su voz es grave, que cuando habla todos callan, y que su mirada te desnuda el alma». «Bah», rió otra, «no será más que un salvaje sucio». Pero Elena no podía reír. Algo dentro de ella la hacía defender en silencio a aquel hombre desconocido. Quizá porque, como ella, venía de un mundo que los otros despreciaban sin conocer. Cuando el sol cayó, los carruajes comenzaron a llegar. Los hacendados entraban con sus esposas, cubiertas de joyas. El aire olía a perfume caro, pero también a falsedad. Elena servía vino en silencio, intentando no llamar la atención, hasta que escuchó el sonido de los cascos en la entrada. Los murmullos llenaron el salón. Él había llegado. Caguaré cruzó el umbral con paso firme, acompañado por el intérprete del gobernador. Su presencia hizo que los hombres se enderezaran y que las mujeres contuvieran la respiración. No llevaba uniforme ni insignias, pero bastaba verlo para entender que era un líder. Su mirada recorrió el salón lentamente, y por un instante se detuvo en ella. Elena sintió que el aire se le escapaba. No sabía si era miedo o algo más profundo. Él no sonrió, pero sus ojos, tan oscuros como la noche que lo trajo, parecían reconocerla de algún sueño antiguo. Doña Beatriz avanzó con su falsa cortesía y lo saludó con un gesto de reina. «Bienvenido, señor Tenoch. Es un honor tener a un hombre de su clase en nuestra humilde casa». Él no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, con una serenidad que imponía más respeto que cualquier palabra. El murmullo continuó. El ambiente se tensó, y mientras las risas falsas llenaban el salón, Elena supo, sin entender por qué, que aquella noche no sería como las demás. Había comenzado el destino. La noche cayó con una elegancia cruel sobre la hacienda Montiel. Las lámparas de aceite derramaban una luz dorada que hacía brillar las copas de cristal y los collares de perlas. El aire olía a vino caro y a hipocresía. Los hacendados reían con fuerza, como si el sonido de sus voces pudiera ocultar la podredumbre de sus almas. Doña Beatriz, vestida con un corsé color esmeralda, era la reina indiscutible de la velada. Su risa resonaba entre los acordes de un piano desafinado y los comentarios de los invitados que le temían tanto como la adulaban. En el centro del salón, Elena servía el vino con pasos silenciosos, intentando pasar desapercibida entre los murmullos. Pero la belleza sencilla de la muchacha, esa mezcla de timidez y dignidad, atraía miradas que ella no pedía. Algunos hombres la observaban con deseo disfrazado de curiosidad. Las mujeres, con desprecio y celos. Ella lo sabía, y por eso mantenía la vista baja, sus manos firmes, su voz callada. En el extremo del salón, Caguaré Tenoch permanecía de pie, ajeno a la vanidad de los presentes. Su sola presencia bastaba para romper la frivolidad de la fiesta. No hablaba, observaba. Su rostro, endurecido por el sol y la guerra, no mostraba emoción, pero su mirada era como un espejo en el que los demás veían su propia debilidad.
El silencio cayó cuando doña Beatriz alzó su copa. «Queridos amigos», dijo con tono teatral, «esta noche celebramos la prosperidad, las alianzas y el honor de recibir a un invitado tan singular». Los murmullos se mezclaron con risas tensas. «Dicen que los apaches son feroces, que no conocen la piedad», continuó. «Pero el señor Tenoch parece más civilizado de lo que imaginábamos». Algunos rieron buscando su aprobación. Caguaré no respondió. Sus ojos permanecieron quietos, oscuros, insondables. Doña Beatriz, complacida por la atención, giró hacia Elena, que sostenía una bandeja con vino. «Ven aquí, muchacha», ordenó. Elena obedeció, con el corazón latiendo en el pecho. Sabía que nada bueno venía cuando su madrastra sonreía así. «Díganme, señores», continuó Beatriz fingiendo ingenuidad, «¿han visto algo más curioso que esta criatura? Hija de un Montiel y de una mujer del pueblo. Ni de aquí ni de allá. Ni dama ni criada». Una risa cruel recorrió la mesa. Elena tragó saliva, sintiendo el calor de la humillación subirle al rostro. «Mi difunto esposo insistió en que la tratara como familia», prosiguió Beatriz, girando su copa lentamente. «Y yo he sido demasiado buena». Elena bajó la cabeza. En su garganta se formó un nudo imposible. Quiso hablar, defenderse, pero su voz no salió. La injusticia pesaba como una piedra. Beatriz se acercó unos pasos más, con la mirada encendida de malicia. «Pero tal vez esta noche podamos darle un uso digno a su existencia», dijo con ironía venenosa. «Nuestro invitado», miró al apache con una sonrisa torcida, «ha sido generoso al traer sus caballos, ¿no es así?». El silencio se volvió espeso. Nadie entendía hacia dónde iba. «Quizá podríamos recompensarlo», añadió lentamente, saboreando cada palabra, «con algo que aquí nadie valora». Sus ojos se posaron sobre Elena. «Una noche con mi hijastra». El murmullo fue inmediato. Los hombres se miraron. Algunos rieron con incomodidad. Otros bajaron la vista. Una de las mujeres exclamó: «Beatriz, por Dios», entre risas nerviosas. Elena se quedó helada. No entendía si había oído bien. Sintió cómo la bandeja resbalaba entre sus manos. El vino se derramó sobre el suelo y las copas cayeron con estrépito. Su respiración se volvió temblorosa. Quiso correr, pero las piernas no respondían. Doña Beatriz, con los ojos encendidos de desprecio, la señaló. «¿Ven? Ni siquiera sabe comportarse. Una mestiza inútil. Al menos servirá para algo». Elena retrocedió, el corazón a punto de romperle el pecho. Las risas la envolvieron como cuchillos. El dolor no era solo vergüenza, era una humillación tan profunda que la hacía sentir invisible, reducida a nada. Entonces, en medio del murmullo, una voz grave rompió el aire. «Acepto». El silencio fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia el apache. Caguaré Tenoch seguía de pie, con el rostro sereno, sin rastro de emoción. Sus palabras habían sido dichas sin vacilar, con la firmeza de quien decide sin miedo. Doña Beatriz sonrió, creyendo haber ganado un juego perverso. «Perfecto», dijo alzando su copa. «Que se cumpla el trato». Elena alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo en esa mirada, tan profunda, tan serena, tan distinta de todas las que la habían herido, la desconcertó. No había deseo ni burla. Había algo que no comprendía, una calma protectora, una promesa muda. Su corazón, aún herido, latió con una confusión que no sabía nombrar. En esa noche que había comenzado como su mayor vergüenza, el destino ya había dado un giro invisible. Pero nadie, ni siquiera ella, podía imaginarlo aún. La noche se extendió sobre la hacienda como una sombra espesa. El bullicio de la cena había cesado, y en los pasillos solo quedaba el eco de las risas maliciosas que poco a poco se apagaban entre copas vacías y perfumes caros. El viento golpeaba los ventanales con un rumor sordo, como si el mismo cielo quisiera protestar por lo que estaba a punto de ocurrir. Elena caminaba detrás de un sirviente que sostenía una lámpara. Sus pasos eran torpes, su respiración corta.
El miedo la apretaba por dentro como una mano invisible. Había escuchado los murmullos, las risas de los invitados, las apuestas escondidas entre los brindis. Sabía que todos esperaban verla humillada una vez más. La llevaron hasta una habitación apartada, la más lejana del corredor, donde las paredes parecían guardar secretos y los retratos del linaje Montiel observaban con indiferencia. El sirviente dejó la lámpara sobre la mesa y se retiró sin mirarla. El sonido del cerrojo cerrándose fue un golpe seco, una sentencia. Elena quedó sola, temblaba. Sus manos, frías como el mármol, buscaron el rosario que llevaba oculto bajo el vestido. Rezó sin voz, sin palabras, porque la fe también se había vuelto un hilo frágil. Afuera, el silencio del pasillo se rompió con pasos firmes. Él estaba llegando. El corazón de Elena latió con fuerza, con un terror que no sabía si era miedo o algo más hondo, más inexplicable. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una corriente de aire y la silueta imponente de Cajuaré Tenoch. Llevaba el torso descubierto, marcado por cicatrices que parecían mapas de antiguas batallas. Su presencia llenó el cuarto. No había violencia en su mirada, pero sí una gravedad inmensa, una especie de solemnidad salvaje que imponía respeto. Cerró la puerta sin prisa. Durante un instante, ninguno habló. Solo se escuchaba el crujir del fuego y el sonido leve del viento afuera. Elena retrocedió un paso, sosteniendo con fuerza los pliegues de su vestido. «Por favor», susurró, con la voz quebrada. «No me haga daño». Él la observó con calma. En sus ojos no había deseo, ni rabia, ni burla, solo compasión. «No vine a eso», respondió con voz baja, profunda, como si hablara con la tierra misma. «Vine a liberarte». Ella lo miró, sin entender. ¿Liberarme? El apache avanzó despacio, sin acercarse demasiado, sin invadir su espacio. Esa mujer, tu madrastra, no quería entregarte a mí, sino destruirte frente a todos. Pensó que yo sería su castigo. Pero no lo seré. Elena sintió un nudo en la garganta. El miedo comenzó a desvanecerse, sustituido por una extraña calidez, una certeza que nunca antes había sentido. Estaba frente a alguien que no buscaba aprovecharse de su debilidad, sino protegerla de ella. Entonces, ¿por qué aceptó?, preguntó en un susurro. Cajuaré bajó la mirada un instante, como si sus palabras pesaran. Porque era la única forma de sacarte de ese lugar sin que te mataran después. Los poderosos no entienden razones, solo tratos. Elena tembló. El sentido de sus palabras cayó sobre ella como un rayo silencioso. Ese hombre, al que todos llamaban salvaje, era el único que había visto su sufrimiento y había hecho algo por detenerlo. «No tienes que temer», dijo él suavemente. «Nadie sabrá lo que no ocurrió. Desde esta noche ya no perteneces a ellos». Elena lo miró con lágrimas cayendo sin permiso. «¿Y a dónde iría yo? No tengo nada». Cajuaré sostuvo su mirada. «A veces lo que llamas nada es el comienzo de todo». El silencio volvió a envolverlos. El fuego iluminaba los contornos de ambos. Ella tan frágil y pura, con el alma en ruinas. Él tan firme y sereno, con el alma herida por otras guerras. Entre ellos nació un respeto silencioso, una conexión que no necesitó palabras. Elena se llevó las manos al rostro y empezó a llorar, pero sus lágrimas no eran de miedo, eran de alivio. Cajuaré se acercó, despacio, hasta quedar a un paso de ella. Tomó una manta del sillón y la colocó sobre sus hombros con suavidad, sin rozarla más de lo necesario. «Descansa», le dijo con voz serena. «Mañana todo cambiará». Ella lo miró con asombro, intentando entender qué tipo de hombre podía comportarse con tanta nobleza en un mundo donde todos habían querido usarla o humillarla. Él dio media vuelta y salió del cuarto sin mirar atrás. La puerta se cerró con un ruido leve, y por primera vez, en años, Elena no sintió miedo de un hombre, sino esperanza. Se sentó en la cama, abrazando la manta, mirando el fuego que seguía vivo en el rincón.
Afuera, el viento seguía soplando, pero ahora sonaba distinto. Ya no era amenaza, era promesa. El amanecer aún no había tocado los cerros cuando Caguaré Tenoch abrió los ojos. En la penumbra de la habitación donde había dormido, el silencio era espeso, pero el aire cargado de presentimiento. Había esperado toda la noche, en vela, escuchando el rumor distante de los gallos y el chasquido del viento entre los olivos. Sabía que esa sería la última vez que respiraría el aire de aquella hacienda. Mientras tanto, en el cuarto contiguo, Elena Montiel permanecía sentada junto al fuego apagado. No había podido dormir. Aún podía sentir el peso del miedo que la acompañó durante años, pero ahora ese miedo se mezclaba con otra cosa. Una energía nueva, un temblor distinto, como si la tierra misma le susurrara que era hora de dejar atrás su dolor. La primera luz del alba comenzó a filtrarse por las rendijas, y con ella el sonido lejano de los caballos en el establo. Caguaré se levantó. Su silueta, alta y firme, se recortaba contra la ventana. Su mirada era de piedra, pero en el fondo brillaba una llama suave. La decisión. Tocó la puerta con suavidad. «Es hora», dijo. Elena se volvió. Su cabello suelto caía sobre los hombros y sus ojos, hinchados por el llanto, tenían una claridad que no había tenido nunca. «¿A dónde iremos?», preguntó con voz temblorosa. «A donde nadie pueda comprarte ni nombrarte», respondió él. «A un lugar donde tu nombre no sea una vergüenza, sino una semilla». Ella lo miró sin hablar. Había algo en su tono, una calma que la hizo confiar sin pensar. Tomó una capa sencilla, un chal que su madre había bordado antes de morir, y lo colocó sobre sus hombros. Salieron sin hacer ruido. Los pasillos de la hacienda parecían más largos que nunca. El eco de sus pasos los acompañaba como un testigo silencioso. Pasaron frente al retrato de don Esteban, el padre muerto, y por un instante Elena sintió que sus ojos pintados la seguían, aprobando su decisión. En el patio los caballos esperaban. El aire era frío, perfumado de hierba húmeda. Caguaré la ayudó a montar. Sus manos, grandes y firmes, la sostuvieron con delicadeza, sin prisa, sin palabras. Elena sintió por primera vez que alguien la tocaba sin querer poseerla. El contacto duró solo un instante, pero fue suficiente para grabarse en su piel como un juramento silencioso. El sol aún dormía cuando partieron. El caballo negro del guerrero avanzaba con fuerza, levantando polvo en el camino. Elena se aferraba a su espalda, sintiendo el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el sonido de los cascos marcando un nuevo destino. El viento le azotaba el rostro, pero no le dolía. Era libertad. Por primera vez, el paisaje que antes le había parecido hostil se transformaba en promesa. Las montañas, los ríos secos, los cactus dormidos bajo la luna. Todo parecía abrirse ante ella como un camino que la esperaba desde siempre. Caguaré no hablaba. Su mirada estaba fija en el horizonte. Sabía que los hombres de doña Beatriz despertarían pronto y que el orgullo herido de una mujer poderosa no conocía límites. Pero en ese momento, nada importaba. Solo la certeza de que la muchacha que llevaba detrás no volvería jamás a ser esclava de nadie. En cierto punto del camino, el caballo se detuvo junto a un arroyo. Elena bajó lentamente, todavía temblorosa. «No entiendo por qué haces esto», dijo ella, rompiendo el silencio. «No me conoces, no me debes nada». Caguaré la miró. «Te vi antes que todos. Cuando te humillaron miraste al suelo, pero no te rompiste. Muchos se doblan. Tú no, eso basta». Elena bajó la vista, intentando contener las lágrimas. «Toda mi vida me hicieron creer que no valía nada», susurró. Él se acercó un paso. «Entonces deja que la vida te lo desmienta». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre ellos como un rezo. No había caricias ni promesas, solo la fuerza de dos almas que empezaban a reconocerse. Elena se inclinó para beber del arroyo, y al hacerlo vio su reflejo en el agua. Por primera vez no se vio sucia, ni inferior, ni rota. Se vio viva. El cielo comenzó a teñirse de rosa.
Detrás de ellos, las campanas de la hacienda repicaron, anunciando la furia de doña Beatriz. Elena miró hacia atrás asustada. «Nos buscarán». «Que busquen», respondió Caguaré montando de nuevo. «La libertad no se pide, se toma». Ella subió detrás de él y el caballo arrancó con fuerza. El polvo del camino los envolvió mientras la hacienda quedaba atrás, cada vez más pequeña, hasta desaparecer por completo. El viento soplaba con furia, levantando su cabello, secando sus lágrimas. Elena apoyó la cabeza contra su espalda. Por primera vez, el miedo y la esperanza se mezclaron en un mismo suspiro, y aunque no lo sabía, en ese instante, bajo la luz temblorosa del amanecer, la muchacha que había nacido esclava del desprecio empezaba a renacer como una mujer libre. El desierto se abría ante ellos, inmenso y sagrado, y la luna que aún no terminaba de marcharse los acompañaba como testigo silencioso de una promesa que apenas comenzaba. El sol del norte caía sobre el horizonte como una moneda de fuego, dorando los cerros y las llanuras infinitas. Elena Montiel nunca había visto un paisaje así. No había muros, ni ventanas cerradas, ni voces que la mandaran a callar. Solo el aire seco, la inmensidad del cielo y el sonido del viento entre los matorrales. Aquello no era solo tierra, era una libertad que dolía por lo nueva, por lo inmensa, por lo real. El viaje había sido largo. Durante días, cabalgaron entre cañones y ríos ocultos, durmiendo bajo las estrellas. Caguaré Tenoch avanzaba siempre en silencio, con la mirada firme, atento a cada ruido del desierto. Elena, al principio, lo seguía con distancia, temerosa de romper el equilibrio entre ellos, pero poco a poco aprendió a leer el ritmo de su respiración, los gestos breves que decían más que cualquier palabra. Una tarde, mientras descansaban junto a un manantial, él le enseñó a encender fuego con piedras. «Golpe suave, no con fuerza», dijo. «El fuego no nace del golpe, sino del roce». Elena lo imitó, torpe al principio, hasta que una chispa saltó y encendió una rama seca. Sonrió con una mezcla de orgullo y asombro. Caguaré la miró de reojo, y por primera vez una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Al tercer día, el paisaje cambió. A lo lejos, comenzaron a aparecer las tiendas cónicas de piel, dispuestas en círculo, con humo saliendo de sus cumbres. El corazón de Elena latió con fuerza. Era la tribu Apache, el hogar del hombre que había arriesgado todo por ella. Cuando entraron al campamento, los niños corrieron curiosos y las mujeres los miraron con desconfianza. Los hombres se levantaron tensos, algunos con lanzas en la mano. Nadie hablaba. Caguaré desmontó y ayudó a Elena a bajar del caballo. «Ella viene conmigo», dijo con voz grave, en su lengua ancestral. Las miradas se cruzaron, duras, inquisitivas. Era un pueblo que no recibía extraños con facilidad. Una anciana de cabello blanco y piel curtida se acercó lentamente. Era la madre del jefe anterior, una mujer sabia que todos respetaban. «¿Quién es ella?», preguntó, con voz cansada pero firme. Caguaré bajó la cabeza un instante, en señal de respeto. «Es una mujer sin hogar. La encontré en tierra de sombras». La anciana la miró con atención. Caminó alrededor de Elena, observando su ropa rota, sus manos suaves, sus ojos llenos de miedo y dignidad. Luego dijo algo en su idioma que Elena no entendió. Caguaré tradujo: «Dice que los espíritus te han traído, que nadie llega a este valle sin razón». Elena sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos, apretó las manos, tratando de contenerse. No quería parecer débil, no frente a esas mujeres que la miraban con desconfianza. Esa noche le ofrecieron una tienda junto al fuego común. No era grande, pero el aroma del humo y de la tierra le resultó extrañamente reconfortante. Por primera vez, durmió sin sentir miedo a una puerta cerrada. Con los días, comenzó a aprender. Aprendió a moler el maíz con las mujeres, a trenzar fibras, a distinguir el canto de los pájaros que anunciaban lluvia. Cada gesto era una lección de humildad. Cada mirada de aquellas mujeres,
un recordatorio de que el respeto no se pedía, se ganaba. Caguaré la observaba desde la distancia. No la trataba como una carga ni como una deuda. Era paciente, silencioso, y cuando hablaba lo hacía solo lo necesario. Pero había algo en la forma en que la miraba, esa mezcla de cuidado y contención, que empezaba a despertar en Elena una ternura que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, vio reflejado su rostro en el agua. Ya no parecía la muchacha asustada que salió huyendo de la hacienda. Su piel estaba dorada por el sol, su mirada era más firme. Sonrió apenas, descubriendo que había empezado a cambiar sin darse cuenta. Detrás de ella, Caguaré apareció con paso silencioso. «El río te acepta», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sin volverse. Cuando el agua refleja sin romperse, significa que el espíritu encontró reposo. Elena se quedó quieta, conmovida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba de su alma, no de su sangre. Pasaron semanas. El miedo se transformó en confianza, y la confianza en una calma que se parecía al amor, aunque ninguno de los dos lo dijera. Elena comenzó a comprender su idioma, a entender los gestos, las danzas, los rituales nocturnos bajo la luna. A veces, mientras el fuego iluminaba los rostros de la tribu, sus miradas se cruzaban. No hablaban. No hacía falta. En esos silencios algo crecía, lento, profundo, inevitable, como una flor naciendo en medio del desierto. Y aunque Elena aún no lo sabía, ese desierto que antes fue refugio, pronto se convertiría en prueba. Pero por ahora, mientras el viento soplaba y el fuego crepitaba, su corazón aprendía lo que nunca le habían enseñado, que la libertad también podía tener la forma de un hogar. El verano había madurado en la tierra apache. El aire olía a maíz tostado, a humo dulce, a madera recién cortada. Las montañas que rodeaban el valle parecían guardianes de piedra protegiendo aquel rincón de paz donde Elena Montiel había aprendido a vivir sin miedo. El sol marcaba el paso de los días, y el sonido de los tambores durante las noches era ahora parte de su respiración. Ya no era una extraña. Las mujeres del clan la llamaban Nayeli, nombre apache que significa la que renace del fuego. Se había ganado ese nombre trabajando desde el alba, ayudando en los partos, cuidando a los ancianos, aprendiendo la lengua de los niños. Y cada vez que Caguaré Tenoch la veía reír, algo en su pecho, duro por años de batalla, comenzaba a suavizarse. Pero en los pueblos del sur, el odio crecía como un veneno silencioso. Doña Beatriz de Robledo, humillada ante los rumores de la joven que había escapado con el jefe apache, se convirtió en un rostro sombrío de venganza. Su orgullo herido se alimentaba del desprecio. En los salones donde antes era admirada, ahora susurraban que su hijastra vivía entre salvajes, deshonrando el apellido Montiel. Beatriz no podía soportarlo. Una noche, frente al espejo, mientras el reflejo le devolvía un rostro envejecido por la ira, apretó los labios y dijo con voz helada: «Si el desierto la protege, entonces el ejército la traerá de vuelta, viva o muerta». Y así fue. Días después, un destacamento de soldados marchó hacia el norte, liderado por el coronel Serrano, un hombre ambicioso que veía en esa misión una oportunidad de gloria. Su orden era clara: arrasar la aldea apache y capturar al jefe. En el valle, la calma comenzó a quebrarse. Los cazadores notaron el humo de fogatas extrañas en el horizonte. Los perros olfateaban el viento y gemían. Las aves dejaron de cantar. Caguaré lo sintió antes de que nadie lo dijera. «El peligro viene», murmuró. Elena lo miró con el corazón encogido. «¿Qué pasa?». «El mundo de los blancos se acerca otra vez, y cuando el miedo los guía, traen fuego y hierro». Esa noche, la tribu encendió las hogueras más altas. Las mujeres recogieron a los niños, los ancianos prepararon los refugios, y los guerreros se pintaron el rostro con los colores de la defensa, negro por la tierra, rojo por la sangre que protegería el hogar. Caguaré se colocó el penacho de su padre, símbolo de mando, y al hacerlo, el silencio se apoderó del campamento. Elena quiso hablar,
pero su voz no salió. Se acercó a él con lágrimas contenidas. «Yo puedo ayudar», dijo. «Ya ayudas estando aquí», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «No quiero que luches solo». «Nunca lucho solo», dijo, colocando su mano sobre el pecho. «Aquí vive la razón». El amanecer llegó como un rugido. El sonido de los caballos del ejército se mezcló con el retumbar de los tambores. Los soldados avanzaban, con sus uniformes polvorientos y sus fusiles listos. Al frente, el coronel Serrano levantaba su sable con arrogancia. «¡Fuego!», gritó. El valle estalló. Las balas silbaron entre las tiendas. Los caballos relincharon. Los niños gritaron. El suelo tembló bajo los pasos de los hombres. Pero los apaches no retrocedieron. Caguaré lideró la defensa como un trueno viviente. Su lanza brillaba al sol, y su caballo negro cruzaba el campo como una sombra. Los guerreros respondieron con flechas, con gritos que parecían el rugido del mismo desierto. Helena, escondida tras una roca, ayudaba a los heridos. Sus manos, que antes solo sirvieron para obedecer, ahora salvaban vidas. Cubría las heridas con hierbas, traía agua, sostenía cabezas moribundas. Su vestido se manchó de tierra y sangre, pero sus ojos seguían firmes. Ya no era la niña humillada. Era una mujer de valor, forjada entre el fuego y la fe. En medio del caos vio a Caguaré caer de su caballo, herido en el hombro por una bala. «¡Caguaré!», gritó corriendo hacia él. El tiempo se detuvo. Las balas seguían volando. El humo cubría el cielo, pero ella solo veía su cuerpo tendido sobre la arena. Se arrodilló junto a él, temblando. «No, no te atrevas a irte ahora», susurró, presionando la herida con las manos. Él abrió los ojos, jadeando. «No temas», dijo entre dientes. «El león aún tiene garras». Se incorporó con esfuerzo. Su mirada ardía. Alzó la lanza y gritó algo en su lengua, una palabra ancestral que los apaches solo decían cuando se luchaba por lo sagrado. El grito recorrió el valle, encendiendo el coraje de los suyos. Los guerreros rodearon a los soldados atrapándolos entre las rocas. El viento cambió, soplando del lado apache. El fuego del odio se volvió contra quienes lo trajeron. El coronel Serrano intentó huir, pero el caballo lo derribó. En su caída, miró al cielo sin comprender cómo un grupo de hombres descalzos había derrotado a su ejército armado. Cuando el humo se disipó, el silencio volvió a la tierra sagrada. Los cuerpos yacían sobre la arena caliente y el eco de la batalla se alejaba lentamente. Helena corrió hacia Caguaré aún sangrando, se arrodilló frente a él y sus dedos temblorosos limpiaron la herida con agua del río. «Te salvaré, ¿me oyes?», susurró. «No puedes dejarme ahora». Caguaré la miró, con los ojos nublados por el cansancio, y una media sonrisa le suavizó el rostro. «Helena, tú ya me salvaste». Ella apretó los labios, conteniendo el llanto. A su alrededor, las mujeres del clan comenzaron a entonar cantos antiguos, agradeciendo a los espíritus por la victoria. Helena levantó la mirada al cielo. El sol se abría paso entre las nubes de humo, iluminando su rostro. Y en ese instante, entre el olor de la pólvora y la esperanza, comprendió que el amor no siempre nace en el silencio. A veces, renace entre la guerra, cuando dos almas deciden protegerse más allá del miedo. El humo aún flotaba sobre el valle como un velo gris. La tierra olía a pólvora y a ceniza, pero también a victoria. Los guerreros apaches caminaban en silencio entre los restos del combate, levantando los cuerpos de los suyos con respeto. La batalla había terminado, y la tierra sagrada había resistido. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Caguaré Tenoch permanecía de pie junto al río, el brazo vendado, la mirada fija en el horizonte. Su respiración era pausada, pero sus ojos conservaban el brillo de quien ha visto de cerca la muerte y la ha vencido. Detrás de él, Helena Montiel lo observaba en silencio, con una mezcla de admiración y ternura. Había visto su fuerza, pero también su compasión. Había comprendido que su coraje no nacía del odio,
sino del amor por su gente. El valle parecía volver a la calma hasta que un mensajero apache llegó desde el sur con una noticia que cayó como un trueno. La mujer blanca, la que lo envió todo, fue vista cerca del río, huyendo con sus joyas. Doña Beatriz de Robledo. La serpiente que había mordido a su propia sangre ahora intentaba arrastrarse fuera del fuego que ella misma encendió. Caguaré montó su caballo sin decir palabra. Elena corrió hacia él con el corazón apretado. «Déjala ir», le rogó. «No vale tu furia». Él la miró con serenidad, pero su voz fue firme. «No voy por venganza. Voy por justicia». El viento soplaba con fuerza cuando el guerrero descendió por el camino del río. Las huellas de la carreta marcaban el barro. Al fondo, entre los sauces, doña Beatriz intentaba huir, cubierta de polvo, con el vestido rasgado y el rostro desencajado. Sus manos, que alguna vez ordenaron castigos y desprecios, ahora temblaban al ver acercarse la figura imponente del apache. «¿Vienes a matarme?», gritó, con una mezcla de miedo y arrogancia. «Soy una Montiel. Tengo derecho a vivir». Caguaré detuvo su caballo frente a ella. Su sombra la cubrió por completo. «Nadie te quita la vida, mujer. Solo vienes a mirarte en lo que hiciste». Ella intentó mantener la compostura, pero la voz se le quebró. «Esa mestiza me robó todo. Mi casa, mi nombre, mi honor». «No te robó nada», respondió él. «Solo te mostró que no tenías nada que mereciera conservarse». Beatriz lo miró con odio, pero también con una súplica que le brotaba del miedo. «¿Y qué harás conmigo, salvaje? ¿Arrastrarme ante tu tribu para burlarte de mí?». Caguaré desmontó despacio. «No, mi pueblo no se burla de los vencidos, solo los deja ante los espíritus para que respondan por sí mismos». Tomó una bolsa de cuero de su montura y la arrojó a sus pies. Las monedas de oro se derramaron sobre la arena. «Ese fue el precio que quisiste pagar por el alma de tu hijastra. Ahora vuelve a cargarlo». Beatriz cayó de rodillas, temblando. El oro relucía al sol, como una maldición. Intentó recoger las monedas, pero sus manos resbalaban entre el barro. Caguaré la observó un instante y luego dio media vuelta. «Tu castigo será vivir», dijo con voz grave. «Vivir sabiendo que la mestiza a la que despreciaste ahora tiene un nombre que el viento respetará más que el tuyo». Elena apareció poco después, bajando del camino. No podía evitar mirar a su madrastra con compasión. Beatriz alzó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Viniste a reírte de mí?», susurró. «No», respondió Elena, acercándose despacio. «Vine a darte lo que tú nunca me diste, piedad». Le tendió una jarra de agua. La mujer dudó, pero al final la tomó, bebiendo entre sollozos. Elena la miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Todo el mal que me hiciste fue la semilla de mi libertad. Gracias por eso». Caguaré se acercó a ella, en silencio. Su presencia bastó para imponer respeto. Tomó a Elena de la mano y juntos dieron media vuelta, dejando atrás a la mujer que había vivido toda su vida creyendo que el poder estaba en humillar. Mientras se alejaban, el viento levantó la arena cubriendo lentamente el oro tirado en el suelo, como si la tierra se negara a guardar memoria de aquella codicia. Elena apretó la mano del guerrero. «¿Crees que ella cambiará?», preguntó con una voz suave. «No lo sé», dijo él, «pero los dioses dan a cada uno el espejo que merece». Ella lo miró en silencio, comprendiendo que la verdadera victoria no había sido vencer en la guerra, sino vencer el odio que esa guerra había querido sembrar. El valle quedó atrás, pero en el corazón de ambos algo se había sellado sin necesidad de palabras, la certeza de que el amor, cuando es digno, también puede nacer entre las ruinas. El cielo del norte se había limpiado después de la tormenta de odio. El valle amanecía cubierto por una neblina dorada que parecía una bendición. El río corría tranquilo, y el humo de las hogueras ascendía al cielo como si la tierra quisiera agradecer por la paz. Los días que siguieron fueron de silencio, de reconstrucción y de gratitud. La tribu curaba sus heridas, los niños volvían a reír y los hombres reparaban las tiendas rotas. Pero en el centro de todo
Había algo más grande que la victoria, el renacer de dos almas. Elena Montiel caminaba descalza por la orilla del río, con los pies hundiéndose en la arena tibia. Su vestido, sencillo y blanco, flotaba con el viento. Desde que todo terminó, sentía dentro de sí una calma nueva, profunda, que no había conocido jamás. Era la calma de quien ya no huye, de quien por fin pertenece a algún lugar. A lo lejos, vio a Caguaré Tenoch trabajando junto a los hombres del clan. Su brazo herido seguía vendado, pero su paso era firme. Cada vez que lo veía, el corazón le temblaba de una manera que no podía explicar. No era solo admiración, era algo más sereno, más hondo, como si su alma reconociera la raíz de la otra. Esa tarde, la anciana del clan, la mujer sabia que la había aceptado el primer día, la llamó a su tienda. «Ven, Nayeli», dijo con voz pausada. Los espíritus hablaron esta madrugada. Elena se arrodilló frente a ella, con respeto. «¿Qué dijeron?» La anciana sonrió. «Dijeron que el fuego que unió tu destino al del jefe aún no ha sido consagrado. Que el amor, cuando nace entre almas heridas, debe sellarse bajo el sol para sanar por completo». Elena bajó la cabeza, ruborizada. No sabía si merecía tanto. «Yo no sé si él me mira como una mujer». «Te mira con el alma, hija», respondió la anciana, «y eso vale más que cualquier mirada». Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, Caguaré se acercó a la tienda donde Elena hilaba fibras junto al fuego. «La madre del clan me habló», dijo él con voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Y qué te dijo?» «Que el viento no une dos llamas por error, que el fuego que sobrevive a la guerra debe ser bendecido o se apaga con el tiempo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y tú qué piensas?» Él guardó silencio unos segundos, luego respondió: «Pienso que la paz no me sirve si no puedo compartirla contigo». Sus ojos se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No hubo promesas ni caricias, solo un reconocimiento mudo, profundo, que era más sagrado que cualquier palabra. Al día siguiente, el sol nació más claro que nunca. La tribu entera se reunió en el centro del valle. Las mujeres cantaban melodías antiguas, los hombres marcaban el ritmo con tambores. En medio del círculo, Caguaré y Elena se colocaron frente a frente, bajo el gran árbol donde los apaches sellaban sus uniones. Elena llevaba una cinta trenzada con flores silvestres, símbolo de pureza y renacimiento. Caguaré, una banda roja en la frente, señal de compromiso eterno con la vida y con el espíritu. La anciana alzó sus manos al cielo. «Hoy la tierra recibe una promesa», dijo, «una promesa hecha no con palabras, sino con cicatrices y esperanza. Él, guerrero de la tormenta; ella, hija del fuego. Que el viento los guíe y el sol no los abandone». Caguaré tomó las manos de Elena y las llevó a su pecho. «No sé rezar con palabras», susurró, «pero si alguna vez existió una plegaria, eres tú». Ella sonrió, con lágrimas que brillaban como cristal. «Y tú eres el hogar que nunca supe que buscaba». El canto de la tribu los envolvió. El fuego central se encendió y el humo ascendió al cielo como un puente invisible. Las aves comenzaron a volar en círculos sobre ellos, como si los espíritus también celebraran. Elena cerró los ojos. Sintió que todo su pasado, el desprecio, las lágrimas, la humillación, se disolvía en ese instante, reemplazado por la certeza dulce de haber sido elegida por la vida para algo más grande que el dolor. Y cuando abrió los ojos, vio que Caguaré la miraba con una ternura tan pura, tan profunda, que el mundo entero pareció callar. El sol cayó lentamente detrás de las montañas, bañando la tierra en oro. Y entre el murmullo del viento, una frase pareció susurrar desde los cielos: «El amor que nace del respeto es el único que el tiempo no puede destruir». El tiempo había pasado como el viento sobre las montañas, silencioso, pero transformador. 3 años después de aquella guerra que casi les arrebató todo, el Valle Apache florecía en una paz que parecía un milagro. El sol amanecía tibio cada mañana,
y los campos reverdecían junto al río que alguna vez se tiñó de sangre. La tierra, igual que sus habitantes, había sanado. En el centro de esa vida tranquila, Elena Montiel, ahora convertida en Nayeli Tenoch, caminaba por los senderos con una canasta de flores silvestres. Su rostro irradiaba serenidad, y su mirada tenía la calma de quien ha aprendido que la felicidad no se busca, se cultiva. Su cabello, más largo y oscuro que antes, caía libre sobre sus hombros, y en sus manos llevaba siempre el olor a tierra y a esperanza. A su alrededor, los niños corrían entre risas, jugando con arcos pequeños de madera. Entre ellos, una niña de ojos claros y cabello negro, su hija, Lía, la seguía de cerca, con la inocencia de quien no conoció la crueldad del mundo. «Mamá, mira», gritó la niña mostrando una mariposa posada en sus dedos. Elena sonrió, con una ternura que desbordaba su alma. «No la encierres, hija. Las cosas bellas no se guardan, se dejan volar». Desde lo alto de una colina cercana, Caguaré Tenoch observaba la escena. Su cuerpo seguía siendo el de un guerrero, fuerte, marcado por las cicatrices de la vida, pero en sus ojos había una paz que no se conocía en los tiempos de batalla. Había aprendido que no todas las victorias se ganan con armas. Algunas se conquistan con amor, con paciencia, con el silencio de cada amanecer compartido. Cuando bajó hacia ellas, los niños corrieron a su encuentro. Lo rodearon riendo, admirando su fuerza, su porte, su historia. «Padre Caguaré, cuéntanos la historia del león del norte», pidieron los más pequeños. Él rió suavemente y les revolvió el cabello. «Esa historia ya la saben. Hoy quiero contarles otra, la de una mujer que venció al odio sin empuñar una espada». Los niños se sentaron alrededor, atentos. Elena lo miró desde la distancia y sintió ese mismo estremecimiento que había sentido la primera vez que lo vio entrar en la hacienda años atrás. Aquel hombre que entonces parecía hecho de piedra, ahora reía, jugaba, hablaba con dulzura. Y todo eso, esa ternura contenida, era fruto de algo que ella misma había sembrado. «Dicen», empezó él con voz profunda, «que una mujer nació en un lugar donde nadie la quería. Dicen que la humillaron, que le arrebataron su nombre y su voz. Pero los dioses le dieron algo que ningún oro puede comprar, un alma que no se rinde». Elena lo escuchaba en silencio, sabiendo que cada palabra era también un pedazo de su historia. «Y un día», continuó él, «esa mujer fue comprada por un hombre que no sabía que lo que estaba pagando no era por su cuerpo, sino por su destino». Los niños lo miraban con los ojos brillando, fascinados. «¿Y qué pasó después, padre Caguaré?», preguntó uno de ellos. Él bajó la mirada hacia su hija, que jugaba con flores a los pies de Elena. Después, el hombre entendió que no había rescatado a esa mujer, sino que ella lo había rescatado a él. El silencio se hizo dulce. Elena sintió que el corazón le temblaba y en ese instante supo que todo su dolor había valido la pena. Porque no había mayor redención que esa, ver a quien amas transformado por la bondad que sembraste en él. El sol descendía lentamente sobre las montañas. Las sombras se alargaban sobre el valle. Los niños corrieron de nuevo hacia el río y Caguaré se acercó a Elena. Ella levantó la vista con una sonrisa tranquila. «Sigues contándola como si no hubieras vivido esa historia», dijo con suavidad. «Quizás porque todavía la estoy viviendo», respondió él. Elena rió, y su risa fue como música entre el viento. Caguaré la abrazó desde atrás apoyando el mentón en su hombro. Ella cerró los ojos, sintiendo su respiración contra su cuello, el calor de sus brazos, el pulso sereno de un amor que ya no necesitaba palabras. A lo lejos el sonido del tambor marcaba el inicio de la danza nocturna, la celebración de la cosecha. El fuego se encendía y el cielo se teñía de violeta y oro. Elena levantó a su hija en brazos. «Mira, Lía», dijo, «así se baila cuando la vida nos devuelve lo que creímos perdido». La niña aplaudió, riendo. Caguaré la tomó también, y los tres caminaron hacia el fuego, envueltos por el resplandor anaranjado del atardecer. La tribu entonó un canto antiguo, uno que hablaba de amor y renacimiento.
El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo las risas, las voces, los latidos de un pueblo que había aprendido que el amor también puede reconstruir lo que la guerra destruye. Esa noche, bajo un cielo cargado de estrellas, Elena y Kauaré se miraron sin hablar. Todo lo que habían sufrido, todo lo que habían perdido, se resumía en un solo instante. Su hija dormida entre los dos, la paz latiendo en la tierra, el fuego reflejado en sus ojos. Y cuando el viento del norte pasó sobre el valle, se llevó una última frase, como un suspiro eterno del destino. El hombre que pagó por una noche, terminó comprando con su alma una eternidad de amor. Antes de despedirnos de esta historia de amor y redención, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta este momento. Si sientes, como nosotros, que aún existen romances capaces de sanar el alma, ayúdanos a que más corazones los descubran. Suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra noche, para que sepamos que estuviste aquí acompañando este viaje de amor eterno. Cada comentario, cada like, hace crecer esta comunidad que cree en los romances de época, en el amor que trasciende el tiempo y en las historias que nos devuelven la fe en lo humano. Porque este canal no solo cuenta historias, las comparte contigo, con quienes aún creen que el amor verdadero puede cambiar un destino.